Funcionamiento. Bueno, muchas gracias, presidente, a la mesa, a los delegados, a los representantes. Como siempre aquí haciendo el esfuerzo pese a que no es fácil, porque efectivamente hay todavía un camino grande por recorrer para construir paz y reconciliación en Colombia, pero aquí intentando representar esos dos hechos para Colombia. Pues la verdad es que lo que aquí estamos discutiendo no es ningún golpe de Estado a la democracia. Lamentablemente esa posición ha tenido cierto calado en algunos sectores de la sociedad colombiana, pero la realidad es que esta oportunidad que tiene Colombia alrededor de la paz, no por las FARC, no por el gobierno de Juan Manuel Santos, sino por el momento y la época que están representando y que están interpretando estos acuerdos, así como lo significó la Constitución de 1991, lo que está haciendo de fondo es venir a cumplir la promesa aplazada de la Constitución de 1991. ¿Cuál es esa promesa aplazada? La construcción del Estado Social de Derecho. Y en esa construcción del Estado Social de Derecho, el Estatuto de la Oposición, que era una de sus promesas más importantes, porque no hay democracia sin derecho a la oposición, está en estos momentos no solo siendo discutida, sino siendo enriquecida con la discusión que estamos teniendo el día de hoy y con las deliberaciones que hubo durante alrededor de un año en la mesa de partidos que la discutió junto con los diferentes involucrados en el asunto. Y de ahí salieron cosas riquísimas a las cuales me quiero referir. Primera de ellas, este estatuto permite a quien gane las elecciones ejercer el gobierno. No es un estatuto en contra de la gobernabilidad, es un estatuto que permite a la oposición disputarse el gobierno, pero permite también a quien es gobierno tener la gobernabilidad necesaria, es decir, genera un sistema de pesos y contrapesos propio de la democracia. Segundo elemento, reconoce a la oposición política como derecho fundamental y consagra una acción para hacerla exigible, imprescindible. Una de las promesas aplazadas de la Constitución del 91. Estamos construyendo Estado Social de Derecho. No hay golpe de Estado a la democracia, hay enriquecimiento de la democracia. Paradójico. Tercero, involucra como parte de la nueva emergencia de valores en la sociedad colombiana, nada de ideología de género, no tiene nada que ver con esto. Involucra el enfoque de género, es decir, la necesaria participación en equidad de las mujeres dentro de las instituciones políticas, dentro de los partidos y dentro del sistema político. Hombre, 2017 y estamos hasta ahora discutiendo esto, es un fortalecimiento de la democracia, imprescindible. Asimismo el Día de la Oposición y representa asimismo el consenso de la comunidad de partidos. No estuvo involucrado lamentablemente el Centro Democrático en la discusión, pero hay un consenso general en la importancia de que la oposición política, de que aquellos que se declaren en oposición política tengan derecho a hacer gobierno y a disputárselo en democracia. No hay golpe de Estado a la democracia, hay fortalecimiento y ampliación de ella. Maravilloso. Hay algunos elementos problemáticos de disenso, porque estamos en democracia, que a nosotros nos gustaría traer para discutir e introducir en la discusión. Primer elemento. La participación de la oposición política en organismos del Estado, fundamentalmente en tres. 1. El Banco de la República. 2. La autoridad electoral, que hoy es el Consejo Nacional Electoral. Y 3. La Autoridad Nacional de Televisión. ¿Por qué es importante la participación de la oposición en estos lugares? Porque efectivamente hoy en 2017, no estamos hablando de 100 años, sino hoy en 2017, es claro, es evidente que la política no solo se hace en los recintos institucionales, sino que la política y el sistema político en su integralidad se construyen en la política económica, se construyen en quien maneja y controla los medios de comunicación y se construyen alrededor del sistema electoral. Si no hay participación de la oposición en estos lugares, no para dejar de gobernar, no para hacerle un golpe de Estado a la democracia, sino para llevar la deliberación de la oposición política a estos lugares, pues efectivamente no vamos a tener un estatuto de la oposición integral y eso es imprescindible. Entonces allá hay un disenso para que se integre en la discusión, es necesaria la participación de la oposición en estos organismos. Asimismo, la armonización con los convenios y tratados sobre derechos humanos, y aquí hay una preocupación, no para manifestarla como un gran disenso, pero sí para involucrarla. Afortunadamente, yo celebro muchísimo hoy la intervención de la Procuraduría, porque hoy tenemos una Procuraduría distinta, pero yo sí creo que a la oposición política, a los que nos hemos declarado en oposición durante mucho tiempo, nos preocupa mucho
que se repita la experiencia de la Procuraduría que tuvimos durante mucho tiempo aquí en Colombia. Y que se repita porque lo que vimos durante esa Procuraduría, más que un control disciplinario a los funcionarios en razón de su función, fue un control programático a los funcionarios en razón de su pensamiento y sus ideas políticas. Y eso aquí en Colombia, pero ya, ya es un consenso que eso fue lo que pasó durante la Procuraduría del señor Alejandro Ordóñez. Y eso es preocupante para la oposición política. Y en ese sentido, hay una pregunta sobre la función y el papel de la Procuraduría. Maravillosa la propuesta de una Procuraduría delegada, pero si la Procuraduría General vuelve a quedar en manos de alguien que en vez de ejercer un control constitucional quiere ejercer un control ideológico, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son las garantías para la oposición política? Ahí hay una discusión grandísima que tiene que ver, uno, algunos hablan de el debate en torno a la existencia misma de la Procuraduría, de sus funciones. Dos, otros hablan de la necesidad de que no sea la Procuraduría quien haga ese control frente a ciertos funcionarios que fueron elegidos por elección popular, es otra de las discusiones. Y tres, asimismo, la posibilidad de que se generen unos mecanismos para que nunca más, y ojalá podamos contribuir en ese debate desde la Procuraduría, desde el Congreso, etcétera, se vuelva a perseguir opositores por sus ideas políticas. Porque en últimas, y cierro con esto, en Colombia este estatuto de la oposición es el síntoma de cerrar el capítulo de la violencia política, porque, digámoslo claramente, la base de la violencia política en Colombia ha sido asesinar al otro por razón de sus ideas políticas. Hoy vemos ciertos sectores políticos que quieren poner un estigma sobre ciertas personas, hablando de castrochavismo, hablando de ideología de género y en últimas incentivando odio, incentivando muerte. El estatuto de la oposición ni ningún decreto ni ninguna ley va a resolver el problema que tiene la cultura política colombiana, pero este paso al frente que puede significar este estatuto de la oposición es imprescindible para que abramos la democracia, para que la ampliemos y para que Colombia diga nunca más. La guerra debe cerrarse y en parte el derecho a hacer política, el derecho a hacer oposición es una semilla para ser cultivada y ser cosechada. Gracias.